En la primavera de 1984, un grupo de oficiales españoles se plantó en un hangar y contempló un carro de combate que llevaba 30 años sirviendo a su país. Era un Patton estadounidense, un M-47. Sus primeras unidades eran más antiguas que la mayoría de los soldados encargados de tripularlos. El blindaje era escaso para los estándares modernos. El motor estaba agotado. El sistema de control de tiro pertenecía a otra época, y aún así seguía siendo parte de la columna vertebral de las fuerzas acorazadas de España. Los oficiales sabían una verdad que todos en la sala temían decir en voz alta. Si estallaba una guerra, estas máquinas no bastarían. España necesitaba un carro de combate nuevo, pero quería algo más. Quería construir ese carro por sí misma. Esta es la historia de cómo un país con casi nula experiencia en el diseño de carros de combate principales invirtió casi 20 años, miles de millones de euros y una extraordinaria dosis de orgullo nacional para tener en su propio suelo una máquina de guerra de talla mundial. Es la historia de un sueño fallido llamado Lince. Si te está gustando el vídeo y aún no estás suscrito al canal, haz clic en suscribirse. Ayudarás al canal a crecer y no te perderás los próximos vídeos sobre vehículos militares. Gracias y seguimos adelante. De un felino alemán llamado Leopard y de una fábrica española en Sevilla que aprendió a construir uno de los carros más blindados del planeta. Es la historia del Leopardo 2E y empieza no con una victoria, sino con una humillación que España estaba decidida a no repetir jamás. Para entender por qué España deseaba tanto tener su propio carro, hay que entender cuál era su situación. Durante décadas, bajo la dictadura de Francisco Franco, el resto de Europa occidental mantuvo a España a distancia. No formaba parte de la OTAN. Compraba las armas que podía, sobre todo material estadounidense antiguo de segunda mano y diseños franceses fabricados bajo licencia. El ejército utilizaba el francés AMX-30, ensamblado en España por una empresa estatal llamada Empresa Nacional Santa Bárbara. Pero ese carro tuvo problemas desde el principio. Su fiabilidad mecánica era deficiente, su blindaje era modesto, su sistema de control de tiro se quedaba atrás. Las dotaciones españolas querían a sus máquinas, pero no se hacían ilusiones sobre ellas. Entonces todo cambió. Franco murió en 1975. España se convirtió en una democracia, y en 1982 ingresó en la OTAN. De pronto, se abrieron de par en par las puertas de la cooperación militar occidental. Por primera vez, España podía tratar directamente con los mejores fabricantes de armamento del mundo. Empresas alemanas, francesas, estadounidenses, todas querían una parte del mercado español, y el gobierno español vio la oportunidad de hacer algo que nunca había logrado. Podía construir un carro moderno en casa, con manos españolas, fábricas españolas y empleos españoles. A ese sueño lo llamaría el Lince, el Lynx. En 1984, el Ministerio de Defensa reservó 120.000 millones de pesetas para el proyecto. Eso eran más de 1.000 millones de dólares estadounidenses. El plan era ambicioso. España quería unos 400 carros, fabricados en el país, con la opción de venderlos al exterior. Se presentaron 5 grandes empresas. Los estadounidenses ofrecieron el M1 Abrams, los británicos ofrecieron el Vickers Valiant, los franceses propusieron codesarrollar un diseño que más tarde se convertiría en el célebre Leclerc. Los italianos propusieron un proyecto conjunto propio, y los alemanes, a través de la firma Krauss-Maffei, se asociaron con la propia Santa Bárbara española. El gobierno español quería un carro adaptado a su propia tierra, y España no es llana. Después de Suiza, es el país más montañoso de Europa. Sus carreteras eran estrechas, sus puentes frágiles. Un carro pesado pensado para las llanuras de la Alemania central, quizá ni siquiera llegaría al campo de batalla. Así que el Lince se concibió para ser más ligero y más rápido que sus rivales. Pesaría en torno a 49 toneladas. Montaría un potente motor alemán y el probado cañón de ánima lisa de 120 milímetros del Leopard 2. Tomaría prestado el blindaje compuesto alemán. Sobre el papel, podía alcanzar 70 kilómetros por hora y disparar en movimiento. En muchos aspectos, se parecía a un Leopard
más pequeño y ágil, hecho para el terreno español. A mediados de los años 80, la oferta germano-española había tomado la delantera. Krauss-Maffei ofrecía los diseños más claros y las mejores condiciones para la industria española. Ambas empresas llegaron incluso a construir un prototipo. El sueño parecía al alcance de la mano. España iba a diseñar y fabricar su propio carro de combate principal moderno, algo que solo unas cuantas naciones en el mundo podían decir que hacían. Los ingenieros estaban orgullosos, los generales esperanzados, y luego, poco a poco, todo empezó a desmoronarse. El problema del Lince no era la ingeniería, era todo lo demás. El gobierno español no conseguía decidirse. Francia volvía una y otra vez con nuevas ofertas, agitando la promesa de exportaciones conjuntas. Italia seguía en juego. Y mientras los políticos debatían, los años se iban y el dinero seguía saliendo. La inversión española en el Lince se infló hasta unos 200.000 millones de pesetas, casi 1.800 millones de dólares. Pero aún no se había declarado un ganador. Para Krauss-Maffei, aquello era desesperante. La empresa alemana veía cómo la indecisión se prolongaba y se frustraba cada vez más. Acusó a su socio español, Santa Bárbara, de fallos de gestión que estaban costando millones. Al final, Krauss-Maffei simplemente congeló su oferta. Ya había tenido bastante. Luego, el mundo mismo cambió bajo los pies del proyecto. A finales de los años 80, la Guerra Fría tocaba a su fin. El muro de Berlín cayó en 1989. La Unión Soviética, la gran amenaza que justificaba enormes ejércitos acorazados, se desmoronaba. Por toda Europa los países firmaban tratados para reducir sus arsenales de armamento pesado, no para construir más. Como parte de uno de estos tratados, Estados Unidos empezó a retirar sus carros de combate de Europa Central. Y de pronto, España tenía una opción más barata justo delante. En lugar de gastar una fortuna en diseñar un carro totalmente nuevo, podía simplemente quedarse con cientos de M60 Patton estadounidenses que estaban siendo retirados de Alemania. Ese fue el golpe de gracia. España decidió hacer dos cosas a la vez. Modernizaría sus AMX-30 franceses para mantenerlos en servicio unos años más. Y aceptaría los M60 estadounidenses de segunda mano para sustituir sus carros más antiguos. El carro nuevo de fabricación propia ya no parecía necesario ni asequible. En 1989, el programa Lince se canceló oficialmente. Años de trabajo, un prototipo y casi 2.000 millones de dólares de inversión quedaron en nada. El sueño de España de construir su propio carro estaba muerto, o eso parecía. Pero la cancelación dejó algo tras de sí. Santa Bárbara había pasado años trabajando codo con ingenieros alemanes. Los operarios españoles habían aprendido cómo se montaba un carro moderno. La relación con Krauss-Maffei, por tensa que fuera, no había caído en el olvido, y el problema de fondo seguía ahí. Los M60 eran de segunda mano. Los AMX-30 modernizados eran una solución provisional. Ninguno era una respuesta de verdad para el ejército del siglo siguiente. Los mandos españoles lo sabían. Habían matado al Lince, pero la pregunta que lo había creado seguía muy viva. ¿Con qué carro iba a combatir realmente España en el siglo XXI? La búsqueda estaba a punto de empezar de nuevo y, esta vez, conduciría a un felino alemán. A comienzos de los años 90, el ejército español se enfrentaba a una realidad incómoda. Su parque de carros era un mosaico de máquinas antiguas y prestadas. Los AMX-30 modernizados eran mejores que antes, pero seguían basados en un diseño de los años 60. Los M60 estadounidenses eran fiables, pero eran vehículos usados, heredados de otro ejército. En todo el mundo había llegado una nueva generación de carros. El estadounidense Abrams, el alemán Leopard 2, el británico Challenger. Eran monstruos con blindaje pesado y puntería asistida por ordenador, capaces de destruir un blanco a larga distancia, mientras se desplazaban a toda velocidad. España no tenía nada parecido.
y esta vez no habría intento alguno de construir uno desde cero. La lección del lince estaba aprendida. Diseñar un carro íntegramente por cuenta propia resultaba ruinoso para un país del tamaño de España. El camino más sensato era tomar un diseño probado y fabricarlo bajo licencia en el propio país. Así, España obtendría un carro de primer nivel y mantendría la fabricación, los empleos y el saber hacer técnico dentro de sus propias fronteras. La única cuestión era cuál. Y para 1994, la respuesta empezaba a quedar clara. España recurrió a la máquina que ya conocía bien de los tiempos del lince, el Leopard 2 alemán. Para entonces, el Leopard 2 estaba ampliamente considerado como uno de los mejores carros de combate del planeta. Lo había desarrollado Krauss-Maffei en los años 70 y entró en servicio en Alemania en 1979. Montaba un potente cañón de ánima lisa de 120 milímetros, ópticas avanzadas y un rugiente motor diésel MTU de 12 cilindros que entregaba en torno a 1.500 caballos. Podía alcanzar 70 kilómetros por hora, y lo que era fundamental, era un valor conocido. Alemania confiaba en él, la OTAN confiaba en él, y España, tras años trabajando codo con ingenieros alemanes, también confiaba en él. Se abrieron negociaciones con el gobierno alemán para traer el Leopard a España. El acuerdo que salió de ahí fue ingenioso y constaba de dos partes. La primera trataba de poner carros en manos españolas con rapidez. El 9 de junio de 1995, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento. Alemania accedió a prestar a España un lote de Leopard 2A4 para adiestramiento. No eran nuevos, eran carros ya en servicio en el ejército alemán, pero permitirían que las tripulaciones españolas empezaran a familiarizarse con el Leopard de inmediato, años antes de que pudiera fabricarse ningún carro nuevo. Entre noviembre de 1995 y junio de 1996, llegaron a España 108 de estos Leopard 2A4 en préstamo. Por primera vez, soldados españoles se subieron a un carro de combate principal verdaderamente moderno. El efecto fue electrizante. Tripulaciones que habían pasado su carrera estirando la vida de viejos y cansados Patton y AMX-30 se encontraron de repente a los mandos de una máquina de otra época por completo. El cañón del Leopard era letalmente preciso. Sus ópticas les permitían ver y disparar en la oscuridad. Su blindaje jugaba en otra liga. Los oficiales que lo probaron salieron convencidos. Este era el carro que España necesitaba. Las unidades prestadas pasaron a equipar brigadas mecanizadas que formaban parte del Eurocuerpo. La aportación de España a una fuerza europea conjunta. Los carros de instrucción habían cumplido su cometido. Habían terminado de convencer al ejército español. El Leopard era el que querían. Pero la auténtica recompensa estaba en la segunda parte del acuerdo. España no quería solo tomar carros prestados. Quería fabricarlos. Ese era el meollo, la lección que había dejado el lince. Así que el acuerdo otorgaba a España el derecho a fabricar en su territorio una versión completamente nueva del Leopard, adaptada a las necesidades españolas. El plan era ambicioso. Las conversaciones iniciales hablaban de hasta 308 carros nuevos. La mayor parte de los componentes, entre un 60 y un 70%, los fabricarían empresas españolas. Los vehículos serían ensamblados por Santa Bárbara, la misma firma que había tropezado con el lince. Esta vez, España estaba decidida a hacerlo bien. Todo este esfuerzo tenía un nombre. Los españoles lo llamaron Programa Coraza. El Programa Coraza, llamado así por la coraza que antaño llevaba un caballero a la batalla, era algo más que una compra. Era una declaración de intenciones. España volvería a intentar asentar en su propio suelo una industria de carros de combate de talla mundial, y el carro en el corazón del programa luciría una marca especial de su origen. Se basaría en el Leopard más avanzado que entonces estaba en desarrollo, el A6, con su cañón más largo y potente.
pero se adaptaría a España, y se le otorgaría una sola letra para señalar que era propio de España, la E de España. Así nació el Leopardo 2E. En 1998, el plan quedó cerrado y las cifras fijadas. España acordó comprar los 108 A4 arrendados con los que se había estado instruyendo y quedárselos en propiedad, y firmó un contrato para construir 219 Leopardo 2E nuevos, junto con 16 vehículos blindados de recuperación llamados Búfalo, diseñados para sacar del campo de batalla los carros averiados. El contrato para la producción local se firmó a finales de diciembre de 1998. Sobre el papel, la fábrica debía sacar 4 carros terminados al mes y completar el trabajo en 2003. Era un calendario enormemente ambicioso, y casi de inmediato empezó a retrasarse. Las razones eran en parte técnicas y en parte políticas. España había optado por armar su nuevo carro con lo último: el cañón Rheinmetall de 120 milímetros L/55. Ese tubo era unos 1,3 metros más largo que el de las versiones anteriores del Leopard. Esa longitud extra daba al proyectil más velocidad, más alcance y más pegada. Podía batir blancos a miles de metros. Pero era tecnología nueva, y encajarla en un carro fabricado en España añadía complejidad. Construir un carro moderno a partir de planos extranjeros, con la mayor parte de las piezas fabricadas por empresas locales que estaban aprendiendo el oficio, nunca iba a ser sencillo. Y luego un seísmo empresarial sacudió todo el programa. El problema vino desde un flanco inesperado. En 2003, la española Santa Bárbara fue adquirida por el gigante estadounidense General Dynamics, la misma empresa que fabrica el M1 Abrams, el principal rival del Leopard en el mercado mundial. De pronto, la alemana Krauss-Maffei se encontró en una situación extraña. Se le pedía compartir los secretos mejor guardados del Leopard 2 con una fábrica que ahora pertenecía a su mayor competidor. Los alemanes tenían serias reservas. ¿Por qué entregar tu mejor tecnología al rival que fabrica el Abrams? El resultado fue tensiones, recelos y retrasos. El cuidadoso flujo de conocimiento técnico entre Alemania y España se ralentizó hasta casi detenerse justo cuando la producción debía acelerarse, y el calendario se vino abajo. Los primeros carros debían aparecer en 2003. En su lugar, para que aquello no se parara, Krauss-Maffei fabricó en la propia Alemania los primeros 30 Leopardo 2E entre 2003 y 2006. Eran carros españoles hechos en líneas alemanas, una solución provisional para poner vehículos en manos del ejército mientras la fábrica española se organizaba. El resto de los carros, la mayor parte del pedido, se ensamblaría en España. El destino elegido para ese trabajo fue el sur. Santa Bárbara instaló su operación de ensamblaje cerca de Sevilla, en Andalucía, lejos de los tradicionales bastiones industriales del norte. Allí, bajo el sol español, los operarios aprenderían a atornillar pieza a pieza una de las máquinas más complejas que el país había producido jamás. Los primeros años en Sevilla fueron duros. Los problemas de producción que habían lastrado el programa no desaparecieron de la noche a la mañana. Entre 2006 y 2007, las dificultades continuaron. Las cifras hablan por sí solas. Para el 1 de julio de 2006, el ejército español solo había recibido 48 de sus nuevos carros y 9 de los vehículos de recuperación. Apenas una cuarta parte de lo prometido. Antes de mejorar, las cosas aún fueron a peor. Entre enero y noviembre de 2007, de los 43 carros que debían entregarse ese año, solo 3 llegaron en plazo. Fue un retraso vergonzoso. Los críticos empezaron a preguntarse si España había querido abarcar más de lo que podía, si el fantasma del lince había vuelto a rondar el programa. Pero los trabajadores de Sevilla estaban aprendiendo, y antes de que terminara ese año, acallarían a los que dudaban. La remontada, cuando llegó, fue espectacular.
Ante las cifras desastrosas de principios de 2007, la planta de Sevilla apretó para recuperar el terreno perdido. Antes de que acabara ese mismo año, salieron por la puerta 15 carros más para compensar los tropiezos anteriores. La plantilla iba encontrando su ritmo. Las cadenas de suministro se estabilizaban. El duro y frustrante proceso de aprender a construir un carro desde cero empezaba, por fin, a dar sus frutos. Lenta pero firmemente, el Leopardo 2E pasó de promesa problemática a arma real en servicio. Cuando la producción tocó a su fin, el ejército español había recibido 219 de estos carros. El sueño que murió con el Lince había renacido en acero. Conviene detenerse a ver qué había construido realmente España, porque el Leopardo 2E no era simplemente un Leopard alemán con una bandera española pintada encima. En varios aspectos importantes, era uno de los Leopard más duros que existían. Los ingenieros españoles y sus socios alemanes habían tomado el avanzado diseño A6 y lo habían hecho aún más difícil de destruir. El cambio más importante estaba en el blindaje. El 2E tomó prestados los módulos de blindaje en forma de cuña del anterior Leopard 2A5, esos característicos bloques en forma de flecha en el frontal de la torre. Este diseño obliga a que un proyectil entrante recorra mucha más profundidad de blindaje antes de poder alcanzar a la tripulación. Pero los españoles fueron aún más allá. Al igual que la versión sueca del Leopard, el carro español incorporó un mayor espesor de blindaje en la parte frontal del casco, en el arco frontal de la torre, e incluso en el techo de la torre. Y aquí estaba lo ingenioso. En los A5 y A6 alemanes, este blindaje pesado se atornillaba después de fabricar el carro. En el 2E español, se integró directamente en el vehículo durante la fabricación. Esa integración dio como resultado un vehículo más robusto y mejor protegido. Todo ese blindaje tenía un precio en forma de peso. El Leopardo 2E rozaba las 63 toneladas, lo que lo convertía en uno de los Leopard 2 más pesados y mejor protegidos que jamás hayan entrado en servicio. La potencia de fuego estaba a la altura de la protección. El largo cañón L/55 podía disparar proyectiles perforantes modernos a más de 1.700 metros por segundo y alcanzar blancos hasta 5.000 metros. Tanto el jefe de carro como el tirador disponían de visores térmicos propios que les permitían buscar y batir blancos en total oscuridad o a través de humo y niebla. Muchos de estos sistemas electrónicos eran españoles. El sistema de mando y control, que permite a la tripulación compartir información con otros vehículos en el campo de batalla, fue diseñado por la española Indra. En un guiño muy apropiado, lo bautizaron Lince, el mismo nombre del carro fallido que había puesto a España en este camino décadas atrás. Y fue, por encima de todo, un logro español. En torno al 60% de cada Leopardo 2E se fabricó en España. Compárese con los Leopard suecos, de los cuales solo alrededor del 30% se fabricó localmente. Las empresas españolas aportaron todo un pequeño ejército de componentes. La firma Sapa fabricó una unidad de potencia auxiliar. Otros adaptaron el carro a las condiciones españolas, con un aire acondicionado mejor para el calor y nuevas zapatas de goma en las orugas, para sobrellevar el terreno áspero y pedregoso de España. El programa en su conjunto supuso unas 2,6 millones de horas de trabajo, de las cuales solo 9.600 se realizaron en Alemania. El coste total rondó los 2.400 millones de euros, lo que convirtió al Leopardo 2E en uno de los Leopard más caros jamás construidos. No fue barato, pero para España, ese dinero compró mucho más que carros. Aquí está el meollo de la cuestión, y por eso el Leopardo 2E cambió para siempre la industria española de defensa. El carro en sí era excelente, pero el premio de fondo fue todo lo que España ganó al construirlo. Cuando se vino abajo el Lince, España tenía una industria de defensa capaz de ensamblar diseños franceses y estadounidenses bajo licencia, pero a la que le costaba hacer algo más avanzado. La fabricación del Leopardo 2E obligó a esa industria a madurar.
Las empresas españolas tuvieron que aprender a fabricar blindajes compuestos, óptica de precisión, electrónica de control de tiro y grupos motopropulsores complejos a un nivel de talla mundial. Tuvieron que estar a la altura de las exigencias de calidad alemanas. Tuvieron que resolver problemas que casi las hicieron naufragar en los primeros años en Sevilla. Y lo lograron. Para cuando se entregó el último carro, España tenía algo que en realidad nunca había tenido: una industria de vehículos blindados madura y capaz. Santa Bárbara, hoy integrada en General Dynamics European Land Systems, se convirtió en un centro europeo de referencia para el diseño y la producción de vehículos blindados. Las mismas capacidades empleadas para fabricar el Leopard alimentaron otros programas españoles, como el vehículo de combate de infantería Pizarro. Empresas como Indra, Sapa, Tecnobit y otras consolidaron un saber hacer en electrónica y componentes de defensa que les serviría durante décadas. Ese conocimiento no desapareció cuando se detuvo la línea de producción. Se quedó en España. Ese había sido el gran sueño que había detrás del Lince, el sueño que todos creían muerto en 1989. El Leopardo 2E por fin lo hizo realidad. Hay buenos motivos para sostener que esa independencia industrial importaba más que los propios carros. La tecnología de los carros de combate es tan compleja y costosa de desarrollar que, si un país la abandona, puede perder esa capacidad para siempre. Los profesionales cualificados se jubilan, las fábricas cierran, el conocimiento se pierde. Al construir el Leopardo 2E, España se mantuvo en el club, muy reducido, de naciones capaces de producir un carro de combate de primera línea, y ganó además la capacidad de combatir como un socio de pleno derecho junto a sus aliados de la OTAN, usando el mismo equipo y pudiendo repararlo y mantenerlo sin depender de nadie más. Para un país que había pasado décadas comprando los descartes ajenos, fue un cambio profundo. El Leopardo 2E acabó convirtiéndose en la punta de lanza de las fuerzas acorazadas españolas, sustituyendo a los viejos M60 Patton en las unidades mecanizadas y acorazadas. Los carros se repartieron por todo el ejército, y algunos se enviaron para equipar a los regimientos de caballería en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África. Durante años sirvieron discretamente en territorio nacional, como elemento disuasorio más que como arma de guerra, exactamente como se pretendía. Se adiestraron, maniobraron y se mantuvieron listos. Como ocurre con muchas de las mejores armas, su mayor valor estuvo en las guerras que ayudaron a evitar, más que en las que llegaron a librar. Pero con el tiempo, viajarían lejos de casa. En los últimos años, el Leopardo 2E por fin ha salido a la escena mundial. España desplegó sus carros de fabricación nacional en Letonia, cerca de la frontera rusa, como parte del esfuerzo de la OTAN por reforzar su flanco oriental. Por primera vez, carros fabricados en Sevilla rodaron sobre suelo extranjero, adiestrándose junto a fuerzas canadienses, italianas y letonas. Fue un momento extraordinario. Un carro concebido para las montañas de España, construido por trabajadores que en su día sudaban para entregar 3 vehículos en un año, se erguía ahora como símbolo en primera línea de la unidad de Occidente en las llanuras del Báltico. Los escépticos que se habían burlado de los tropiezos iniciales del programa quedaron completamente desmentidos, y la historia no ha terminado. El Leopardo 2E estaba llamado a servir hasta alrededor de 2025, pero España ha decidido que a sus carros aún les queda mucha vida. Ya está en marcha un ambicioso programa de modernización para poner al día toda la flota en varias fases, mejorando su electrónica, su protección e incluso, potencialmente, incorporando un sistema de protección activa para derribar misiles entrantes. El objetivo es mantener estos carros en plena forma hasta bien entrada la década de 2030. La máquina que a España le costó tanto construir se ha vuelto demasiado valiosa como para retirarla. Mientras tanto, los antiguos Leopard 2 A4 arrendados han encontrado un nuevo propósito. Algunos de ellos, reacondicionados en esos mismos talleres españoles,
se han enviado para ayudar a Ucrania a defenderse. Entonces, ¿cuál es la lección del Leopardo 2E? No es en realidad la historia de una sola máquina, por impresionante que sea. Es una historia de perseverancia. España se atrevió con algo difícil en los años 80 con el Lince, y fracasó. Habría sido fácil rendirse, limitarse a comprar carros extranjeros para siempre y dejar morir el sueño. En cambio, España encontró un camino más inteligente. Tomó un diseño alemán contrastado, lo fabricó en casa y al hacerlo, aprendió a construir un carro de talla mundial. Los primeros años fueron duros, los retrasos fueron vergonzosos, los costes fueron enormes, pero lo que España compró con todo ese dinero y esa frustración no fueron solo 219 carros, fueron los conocimientos, las fábricas y las personas cualificadas para valerse por sí sola. Los ingenieros que, allá por 1984, miraron aquellos viejos y cansados Patton, querían un carro nuevo. Lo que su país acabó obteniendo fue mucho más que eso. Obtuvo una industria de defensa capaz de fabricar uno de los carros más blindados del mundo, ahí mismo, bajo el sol español. El Leopardo 2E demostró que una nación no tiene que inventarlo todo desde cero para hacerse fuerte. A veces, lo más sensato es aprender de los mejores, construir con las propias manos y negarse a tirar la toalla, incluso cuando el primer sueño se viene abajo. España se propuso construir un carro. Al final, forjó algo mucho más perdurable. Se ganó un lugar entre las naciones que forjan su propio acero.